Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida más de la final del Julius Baer Generation Cup, torneo online que se está disputando en estos momentos. Son dos matches de 4 partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos. Hoy es la primera jornada y Carlsen se enfrenta a Erigaisi, una partida muy buena. Esta primera toma de contacto que han tenido, que bueno, pues ha pasado un poquito de todo. Apertura reti, caballo F3, D5, G3, ataque indio de rey y G6, entrando en el doble fianchetto, alfil G2, alfil G7. Las piezas blancas, como vemos, han avanzado mucho en la defensa de su rey, ya está enrocado, y a cambio dan el centro en el que el movimiento principal aquí para las negras puede ser una jugada como E5, también C5, como vemos, pues ganando más centro. No obstante, Erigaisi opta por jugar caballo F6, D4 ya en el tablero, evitando ahora sí esta jugada de E5, enroque en corto y tras C3, A5, ganando espacio en el flanco de dama. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil F4, con más desarrollo, C6, reforzando E5 y también permitiendo que la dama pueda salir vía B6 atacando el punto de B2 y dama C1 defendiendo y también, bueno, pues con cierta presión sobre o control sobre la casilla de H6. Alfil G4, caballo B de 2. Vamos a ver cómo Carlsen, para quitarse esta pieza, juega H3, pero el tema es que si lo hace directamente, bueno, y en caso de haber cambios, se puede capturar quizás con el alfil o con el peón, pero la idea de Carlsen es primero defender el caballo y posteriormente jugar H3 para recuperar con el caballo, y así el caballo de alguna manera pues también se ha quitado un poco del medio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Caballo B D7, se juega H3, alfil por F3, caballo por, y tras torre 8, trayendo la torre a una casilla más activa, se juega C4 con cierta tensión central. Dama B6, cierta presión sobre el punto de B2 que de momento decimos que está defendido, y Erigaisi, bueno, pues de alguna manera fija su dama en esta diagonal en la que mira en F2, que junto con el caballo que va a venir a E4 podría ser una amenaza en la posición. Torre D1 refuerza la defensa del peón de D4 y tras jugarse caballo E4 podríamos pensar también en este tema en el que las piezas negras podrían capturar en esta posición para que si las blancas recapturan, ganar el peón de B2, que quedaría indefenso. El tema es que se podrían meter en problemas tras esta continuación, ¿no? Caballo E5, vienen cambios, peón por, importante, se ataca al caballo y en caso, o retirando al mismo, el problema viene con la dama que está atrapada, no tiene casillas donde retirarse. Dama 3, torre B3, y como vemos, pues el peón, gracias a ese movimiento previo de caballo E5, bueno, pues evita que la dama negra pueda escapar finalmente. Todo esto no ocurre ya que Erigaisi evita esta maniobra de captura del peón ganando el peón de B2, y lo que se juega es caballo E4 como comentábamos. Alfil E3 refuerza la defensa de F2 y mira con rayos X a la dama. Esta se retira a A6 y caballo E5 ya en la posición. Un movimiento muy interesante en el que se ataca al caballo de D7 y aquí Erigaisi decide retirarlo a F6. En caso de capturar, y aunque es verdad que se está ganando un peón en esta posición para las piezas negras, posteriormente tras esta captura hay que recapturar, ya que así el caballo queda defendido, y tras torre por E5, bueno, pues quedan dos piezas negras atacadas difíciles de defender. De momento las piezas negras, estando un pelín peor, pues conseguirían defenderlo con dama F6. Si ahora alfil por, pues existe alfil por B2 y de alguna manera, bueno, pues podrían quedar un poquito mejor, pero no tienen por qué las piezas blancas capturar directamente y parece que tienen un poquito más de ventaja, ¿no? Si juegan este movimiento, por ejemplo, de torre B1 retirándose del ataque o de la amenaza de alfil por. Como decimos, no captura Erigaisi, viendo un poquito, pues seguramente este tema, decide llevar el caballo a F6 y tras jugarse dama C2, la partida continúa con caballo D6. Tras estos movimientos C5, en el que, como vemos, está persiguiendo a un caballo en el que salta a B5 y F4 ya en el tablero,
Quizás interesante aquí por parte de las blancas jugar a 4, siguiendo de alguna manera con el acoso sobre este caballo. Se tendría que retirar quizás una casilla como C7. Y bueno, pues también se evita A4 por parte de las negras, que es el plan de Erigaisi ahora en el flanco de dama, ¿no? Se juega F4, también Carlsen vamos a ver cierto ataque en el flanco de rey, A4 ya en el tablero, y tras jugarse G4, también con ideas o control de que en algún momento el caballo podía haber saltado H5 tocando el punto de G3, eso ya pues no puede suceder. Erigaisi aprovecha para lanzar, bueno, pues cierto ataque en la posición. Jugando A3 obliga a que las blancas jueguen B3, ya que los cambios quizás permitiría a las piezas negras pues activarse bastante sobre el flanco de dama. Y el tema es que tras jugarse B3, el caballo, bueno, pues tiene una gran casilla en C3 con dama 5, estando en una posición quizás muy interesante. De momento, torre A de 8, torre C1, trayéndose ambas torres al centro, se frena de alguna manera esa idea de caballo C3, o al menos ahora por parte de las blancas hay doble defensa, y de momento caballo D7 por parte de Erigaisi, queriendo eliminar también este caballo que, bueno, pues es una gran pieza para las blancas. La partida continúa con alfil F2, E6 ya en la posición, y la idea de este movimiento es el siguiente: alfil H4 atacando a la torre. El tema es que la partida continúa con F6. Si pensamos en capturar en E5, pues simplemente se puede recapturar y las piezas blancas pues tendrían bastante control, o aunque el centro está cerrado, como vemos la pareja de alfiles pues está un poquito más activa y las piezas blancas son un poquito mejor, por lo que aquí se decide jugar F6, siendo un error que aprovecha Carlsen. El mejor movimiento, muy difícil de ver, sobre todo con el tiempo que cuentan, era la entrega de este peón en G5, y en caso de capturar con el alfil manteniendo la amenaza sobre la torre, tienes este doble a las piezas blancas en el que las piezas negras pues empiezan a estar mejor. Es verdad que tienes la captura en D7, pero bueno, aún así parecía un buen movimiento jugar G5. No obstante, opta por jugar F6, defiende el ataque de la torre, ataca al caballo, y la partida continúa con caballo F3, retirándose de esta posición, y caballo F8, bueno, con algún tipo de maniobra trayendo una primera pieza o una pieza un poquito al más a la defensa. En esta posición difícil también de jugar sería B6. El tema es que el peón de C6 queda bastante débil, y en caso de que haya cambios, bueno, pues parece que, al menos así a simple vista, que las blancas podían estar mejor, aunque no obstante era el movimiento recomendado. Se opta por esta jugada, la partida continúa con E3, dama 5 y posteriormente alfil F1. Ataque sobre el caballo, este se retira a C7, como vemos también la dama de Erigaisi pues ha quedado bastante desplazada, y Carlsen sigue con su plan abriendo la posición y jugando G5. Tras estos movimientos caballo D7, maniobrando y casi sin espacio Erigaisi, G por F6 y tras alfil por F6, varios cambios que favorecen a las piezas blancas. Alfil D3, podría venirse un ataque, un sacrificio temporal en la posición, a un movimiento malo, y para verlo rápidamente como B6, bueno, pues podrían venir cambios, y en caso de aceptarlos además, bueno, pues se ha entregado pieza, pero a cambio hay mate en 5 jugadas, ¿no? Parece ser. Por lo que aquí se trae otra pieza nuevamente a la defensa, jugando torre 7, y tras rey H2, la idea de este movimiento, bueno, pues es doblarse y mantener el ataque sobre la columna G también. Torre F8, torre G1, y tras jugarse caballo C, E8, se juega torre G2 buscando ese doblaje de torres. Caballo G7 ya en la posición, bueno, pues de alguna manera aglutinando piezas en la defensa, y vamos a ver cómo lo hace Magnus Carlsen para sacar provecho, ¿no? Dama C7, también trayendo la dama finalmente, bueno, pues a la defensa por la séptima. Alfil por G6 finalmente hace este sacrificio de pieza en el que se activa la dama también en el tablero. Queda pendiente traer este caballo a la acción, y caballo E4. La idea de este movimiento, como vemos, se ha liberado la casilla de F6 y además está defendida para expulsar a la dama, pero no le da tiempo a Erigaisi, ya que caballo G5 amenaza mate con la dama en H7, por lo que
es obligatorio capturar en esta posición, torre por G5 y tras torre F5 atacando a la torre, ya que en algún momento también la torre podría entrar por la columna H, el caballo pues está clavado en esta posición, simplemente se retira del ataque de la torre de F5 y torre F7. La posición es prácticamente de abandono y tras este movimiento que realiza Carlsen, finalmente Erigaisi pues abandona. El caballo no puede capturar, por lo tanto el peón quedaba indefenso, se ha capturado limpiamente, la torre de F7 queda clavada y que se puede jugar en esta posición. Siguiendo lo mejor o lo menos malo para las piezas negras, un movimiento por ejemplo como rey F8 se puede capturar, ya que aunque parece que se está entregando una pieza, al realizar esta captura por parte de las negras se deja defender. Por ejemplo, pues en F5, torre F7 volviendo y tras dama G5, bueno, pues muy difícil defender esta posición y además hay que sumarle los 3 peones que tienen las piezas blancas de más en esta posición. Por lo tanto, Erigaisi decide dejar de sufrir y primera victoria para Magnus Carlsen en este primer match del día de hoy y vamos a ver qué pasa en la segunda. Un saludo y hablamos. Chao.